Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo una vez más, dando gracias a Dios. Aquí estamos en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre compartiendo temas de interés y siempre invitando a profesionales de la salud para despejar dudas, para despejar interrogantes, para despejar muchas incógnitas que se generan por diferentes situaciones, por diferentes enfermedades, diferentes síntomas, patologías, una cantidad de cosas que pasan en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, con nuestra salud, con nuestro entorno y con nuestra familia. Hoy el tema sí que es familiar, amigos. Hoy el tema sí que es de cuidado y de mucha atención. Tiene que ver con las lesiones. Sí, señores. Las lesiones que podemos tener a veces levantándonos de la cama, lesiones que podemos tener a veces desplazándonos en la cocina, en el mismo baño, las resbaladas y demás, bajando las escaleras, cuando nos creemos deportistas de alto rendimiento y ni siquiera hacemos ejercicio una vez a la semana, todo este mundo que cubre y embarca las lesiones, pues vamos a estar desarrollándolo, vamos a estar hablando con ustedes, los vamos a poner en el contexto del por qué se presentan, cuáles son las más frecuentes, cuáles son las más recurrentes, cuáles son las que más de pronto están resintiendo y lastimando en casa hoy por hoy después de todo lo que hemos vivido a las familias y por supuesto también a nuestros amigos deportistas. Para ello es un gusto para mí poder saludar al doctor Haroldo Yepes, quien es vocero de Laboratorios GEL, vocero médico de Laboratorios GEL, que nos está acompañando en el día de hoy, especialista en medicina del deporte, bioregulador y aparte de eso con amplia experiencia en deporte de alto rendimiento y actividad física. Nadie mejor que él para podernos hablar sobre este tema y podernos poner en contexto. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, es un gusto que esté aquí en esta tarde con nosotros y que por supuesto comparta este espacio para transmitirle este buen mensaje a los televidentes. Gracias, Edwin. Pues bien, un tema que entusiasma, excelente. Totalmente, doctor. Y por supuesto de cotidianidad, más hoy día, pues dadas las circunstancias. Claro, sí, señor. Entonces, ojalá colmemos las expectativas y logremos pues abarcarlo lo más amplio posible el tema. Bueno, doctor, quiero iniciar de pronto por explicar a los televidentes la diferencia sobre una enfermedad osteomuscular y una lesión muscular, porque no es que me lesioné y cuando tengo es un problema ya de artrosis degenerativa. No, es que tengo un dolor y definitivamente no, es que no es una lesión, sino que se ha roto el tendón, el músculo allí, el manguito rotador y demás. Expliquemos eso a los televidentes, doctor, para poder iniciar. Bueno, no la pones en un escenario fácil, dado pues que hacer una diferenciación entre lo que es enfermedad y interpreto a dónde quieres conducir el tema. Cuando dice una enfermedad, pues que está de por medio probablemente alguna circunstancia en particular o que afecta la funcionalidad de un órgano. Perfecto. No obstante, en la jerga nuestra, pues las lesiones osteomusculares hacen parte obviamente igualmente de un prontuario de enfermedades. Claro. No obstante, hay diferencias. Sin embargo, sí vale la pena, a manera de preámbulo, que explicásemos que los tejidos están conformados por células. Ya hoy día en este tema de pandemia ya hay mucha gente familiarizada con todas estas expresiones, y célula, y tejido, y órganos, y sistemas. Entonces, los sistemas es el macro, y los sistemas están formados por órganos, y los órganos por tejidos, y los tejidos a su vez por células. Entonces la celulita es la unidad funcional de todos los tejidos. Muy bien. Entonces tenemos células en la piel, tenemos células en el sistema digestivo, tenemos células en el esófago, tenemos células en el sistema respiratorio, en el corazón, en la vejiga, todos son celulitas. Los músculos son células y son celulitas con ciertas particularidades y que cumplen una función esencialmente. Entonces poco a poco nos vamos a ir refiriendo al tema. Y cuando hablamos de sistema osteomuscular, osteo, pues etimológicamente la palabra hace referencia a hueso, sí, que es un tejido con unas células muy especiales, con una función también muy definidita, y son las que nos dan, pues forman los huesos y son los que nos dan pues la apariencia y la estructura. El soporte prácticamente. Y el soporte, esa es la palabra. Claro. Y de él cuelgan el resto de tejidos osteomusculares. Entonces están los tendones, que son igualmente otro tejido que tiene también ciertas particularidades, tiene células con características muy propias, Sí. y que están inmersas en
en una sustancia que llamamos la matrix o la sustancia intersticial, es decir, entre los tejidos. Y eso también le da la particularidad, porque hay tejidos que tienen muchas células y hay tejidos que tienen pocas células. Qué maravilloso es nuestro cuerpo, ¿eh? Porque están los huesos y obviamente estos tejidos recubriendo, protegiendo, sosteniendo y aparte de eso como que abrigando y al mismo tiempo cubriendo todos estos órganos tan importantes y tan vitales en nuestro cuerpo. Así es, Edwin. Así como los has descrito, tienen todas esas funciones: cubrir, proteger, soportar. Claro. Entonces, y para el movimiento son fundamentales. Claro, básicos, súper importantes. Bueno, doctor, después de esta explicación y ya después de definir todo este tema, ¿qué podríamos decir que es lo más recurrente o que se viene presentando a repetición en este tiempo en donde todos tuvimos que irnos a casa, en este tiempo en donde todos cambiamos prácticamente el diario vivir, que también estábamos muy expuestos fuera, pero que en casa hemos tenido repetición de accidentes, podríamos decir? No utilizamos zapatos, estamos todo el tiempo en chancleta, nos resbalamos, caímos, nos golpeamos y de ahí en adelante empezaron una cantidad de lesiones de casa, pero que de una u otra forma repercuten para la salud y movimiento del cuerpo y organismo. Sin embargo, antes pues, de dar respuesta a lo que me estás invitando, Edwin, pensaría yo, dado que fue una situación muy abrupta, fue inesperada. Entonces, bien me dices tú, ¿qué fue lo primero que pasó en casa? Dice, lo primero fue el sedentarismo. Entonces, las personas que estaban más bien habituadas a hacer algún tipo de actividad, claro. Por supuesto, por eso quiero hacer referencia a ella. La primera fue, pues, nos vimos obligados, pues, a permanecer en casa, a no poder salir, a no poder compartir, a no realizar actividad física como acostumbrábamos a hacerlo. Luego, lo primero que pasó fue sedentarismo. Entonces, sedentarismo, ¿qué quiere decir? Estarnos quietos. Y si traíamos un hábito de actividad física y súbitamente nos detenemos, considéralo también una situación que eventualmente podría ser la que dese pie a las lesiones a las que nos vamos a referir. Aquí hay ya dos puntos de referencia importantes, doctor, porque es ese sedentarismo quietud y al mismo tiempo que ya se venía con ese sedentarismo y no se ejercita. Y pues ahí ya me está empezando a plantear situaciones de las verdaderas lesiones que increíblemente nosotros no conocemos y que muchas veces dejamos pasar por alto. A veces cuando dejamos un mes, 2 meses sin ejercitarnos y salimos a hacer alguna actividad, llegamos a casa como si nos hubiese pasado un tractor por encima. Así es. Y totalmente acabados. Así es. Y viceversa, cuando dejamos de hacer ese ejercicio y o pasan 2 o 3 semanas, estamos pesados, estamos agobiados, no tenemos la movilidad. Esto ya hace parte de esas lesiones, doctor. Así es, Edwin, como lo has descrito. Entonces, el sedentarismo es probablemente abonar el terreno a ese tipo de situaciones que se presentaban probablemente todos los que estuvimos condicionados a esta situación, enfrentamos alguna de las situaciones a que nos vamos a referir. Me preguntaste por recurrencia. Pues muy seguramente las primeras serán por sobreuso. Entonces es una condición que es inclusive dentro de la jerga nuestra, son las lesiones por sobreuso, es decir, aquellas que se presentan por repetición. Movimientos a repetición. Y sobrecarga sobre ciertas estructuras que no estaban habituadas a ese sometimiento súbito de un momento a otro. Entonces yo observaba en esos albores de la pandemia que empezaron a pulular las invitaciones por todas las redes sociales y cantidad de personas que sin ningún tipo de instrucción o sin ningún tipo pues, de preparación, invitando, obviamente tenían un propósito pues, benévolo, ¿no? Digámoslo así, un propósito pretendiendo favorecer a las personas, pero no sin medir cuál podría haber sido la consecuencia. Claro. Entonces empezaron a presentar infinidad de lesiones. Entonces encontrabas las tendinitis, fueron las más recurrentes. Expliquemos qué es una tendinitis. Ya vamos. Entonces, cuando nos remitimos al tema de las células y los tejidos, el tendón es una estructura que está hecho de muy pocas células. Sí. Y en su constitución está formado, imaginen ustedes, como una cabuya, la cabuya que conocíamos anteriormente. La tradicional. Que es... La de los amarres y demás. Exactamente, que es El tejido de varias fibras.
entrelazadas unas con otras, que van formando, que se van entorchando una con otra. Haz cuenta que un tendón remeda esa apariencia que tiene la cabuya. Y el tendón, fundamentalmente, la función que tiene es atar el músculo al hueso, que por efectos de palanca mueva el hueso. Okay. Luego el tendón no se mueve, el tendón, su vitalidad se traduce en un tejido que es capaz de tolerar tensión, sí, y en ocasiones compresión, que son dos fuerzas contrarias. Entonces, cuando al tendón se le somete repetidamente a movimientos que no está habituado de tensión, empieza a hacer manifiesto pues, su problema de lesión, que es dolor e inflamación. Claro. Y se traduce obviamente en la imposibilidad de realizar el movimiento correspondiente. Entonces, imagina tú cuántos tendones tenemos en cada doctor, segmento corporal. No me imagino la cantidad de personas, a mí me pasó, con todo lo que usted me está diciendo acabo de caer en cuenta de algo, porque en una oportunidad tuve que hacer una presentación y duró más de 8 horas, en la cual teníamos micrófonos de mano. Ahí está. Ahí está entonces la explicación perfecta. Y no me imagino cuántas personas estuvieron sentadas en su computador manteniendo la misma postura, no solo en sus brazos, manos, piernas, pies, sino su cintura. Entonces estas tendinitis, pues ahí empiezan a afectar. Y lo peor, doctor, que no conocemos o no conocíamos esa explicación, entonces lo que uno tiende a hacer es estirarlo más fuerte. Así es. Lastimarlo más. Así es. No, pero es que se está recogiendo, me está saliendo, entonces lo voy a soltar. No, tremendo. Yo he observado eso, ya que lo refieres, muchas personas que tienen el hábito cuando sienten el dolor y sacuden pretendiendo como deshacerse del dolor, soltarlo. Del dolor, del problema. Vamos a soltar esto. Favor. Doctor, permítame, vamos a ir a una primera pausa para seguir hablando de este tema, para seguir llevándoles a todos ustedes estas explicaciones técnicas, médicas, profesionales en cuanto a lo que tiene que ver con las lesiones. Ya hablando en primera instancia de las tendinitis, qué error hace uno cuando quiere soltar el músculo. Ya vamos a preguntarle al doctor cómo soltarlo en cambio de estirarlo fuertemente, sino cómo poderlo relajar. Primera pausa en Salud para Todos, ya regresamos. Retornamos, Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre compartiendo en esta franja y en este horario muchos temas de interés y también hablando y aprendiendo un poco con los profesionales de la salud que se permiten y se disponen a acompañarnos en esta franja de Salud para Todo. Las lesiones, tremendo tema este, tremendo proceso el que vivimos todos, los cambios de vida, el ejercicio, el sedentarismo, las tendinitis, ya estamos aprendiendo un poco más con respecto a esos movimientos a repetición que hacen que los tendones se tensionen, se resientan, se inflamen y que obviamente pues causen estos inconvenientes. Doctor Haroldo, hablábamos de esos procesos de tendinitis y poníamos los ejemplos de los movimientos a repetición. No me quiero imaginar, doctor, las damas que nos están viendo en este momento en casa, las amas de casa, las mamitas, las jefas de hogar allí, que tienen que hacer tantos movimientos a repetición, doctor. A mí me tocó un par de meses en pandemia el tema de la cocina y terminaba rendido en mis manos. Y aparte de eso, me imagino el proceso del barrido, el proceso del limpiado del piso, todo eso también genera las molestias y los dolores, doctor. ¿Podría generar también de pronto alguna lesión? Claro, Edwin. Inclusive me acabas como de lanzar como un hacecito de luz. Cuando uno habla de alto rendimiento, vamos a tratar de hacer como un parangón. Cuando uno habla del alto rendimiento deportivo, pues se refiere pues a actividades deportivas muy sofisticadas, claro, con movimientos muy complejos, muy técnicos. Que trabajan y viven del deporte. Y para lograr llegar a ese tema del alto rendimiento, pues hay que entrenarlo de manera repetida y hacer un movimiento, por eso se llama entrenamiento. Y el aprendizaje se hace por repetición. Y solo cuando se llega a esa fluidez pues técnica, cuando uno ve un deportista de alto rendimiento, un jugador de fútbol, James, cuando hace y logra colocar el balón, es exactamente lo mismo para una actividad doméstica del hogar. Entonces, el barrer tiene igualmente una serie de gestos y movimientos, como asir el palo de la escoba. Claro. Entonces, cuando lo haces, si lo aprietas muy duro, si no lo aprietas duro, si haces el movimiento, claro, si haces pausas, no pausas, obviamente si se realiza de una manera anómala, va a conllevar algún tipo de problema. Desde
cualquier segmento que esté en relación con el objeto que estás utilizando, va a haber problemas en muñeca, va a haber problemas en codo, en hombro, en espalda, en rodilla, porque pues infortunadamente la situación obligó a que los roles, en lo que nos referíamos, en hogar hayan cambiado. Entonces no solo el del que barre, sino haz cuenta aquellos, algunos empezamos a lavar loza, a todos nos tocó colaborar de alguna manera o nos ha tocado seguir colaborando. Para los amigos de la cocina, que me incluyo ahí, que amo tanto la cocina. Bueno, a mí me encanta también la cocina, pero no toda la cocina. Entonces, esos movimientos repetitivos, cuando el tendón, que me refería, que es el que ata el músculo al hueso, imaginen ustedes la cantidad de tendones que hay solo en este segmento del antebrazo. No, las conexiones de solamente el dedo meñique. Exacto, si para mover el dedo y lograr este movimiento tan sutil, hay infinidad de estructuras que están moviendo, pero solo es un músculo. Hay que tener claro que el único que se mueve es el músculo. El tendón ata el músculo al hueso y los ligamentos, que es otro tejido, otra estructura, que también está expuesto a lesiones, es el que le da estabilidad a las articulaciones, es el que impide que la articulación se salga. Que eran los amortiguadores del cuerpo. Los amortiguadores, más esa afinidad o esa semejanza la llevaría yo a los cartílagos. Sí, a eso me refiero, cuando los cartílagos que de pronto soportan. Ese dejémoslo un poquitito más adelante porque el capítulo cartílago, claro, es otro. Ese nos demanda un poquito más de detenimiento porque es muy, muy especializado el cartílago. Bueno, doctor, y después de esos procesos dice uno, bueno, me voy a relajar, me voy a estirar. ¿Qué tan bueno es eso? ¿O qué debería hacer la persona o qué deberíamos hacer nosotros? Por ejemplo, en el caso que me pasó con mi brazo. Cuando siento esa presión, cuando siento esa tensión, cuando siento como esa imposibilidad de moverlo porque hay dolor y hay molestia, ¿qué debería hacer para verdaderamente tranquilizar y no estar ahí como lastimando más o resintiendo más el brazo o el músculo? Obviamente la primera recomendación y desde mi pertinencia es, si hay dolor, suspende inmediatamente la actividad que estás realizando. El dolor es un signo de alarma, entonces hay que suspender. Y no suspender y reanudar inmediatamente, sino suspender, hacer una pausa, esperar que el tejido se recupere. Se hace una expresión, la encomillo porque el tema de recuperar es que hay que darle pausa al tejido igualmente para que la circulación sanguínea nuevamente llegue, nutra otra vez el tejido. Los vasos sanguíneos llevan, es la sangre y los nutrientes a los tejidos. Entonces, como bien decíamos, hay ciertas estructuras que son muy vascularizadas y otras no. El tendón y ligamentos y cartílago no son muy vascularizados. Tienen muy poquitos vasos sanguíneos y algunos no tienen casi vasos sanguíneos. Entonces esto hace que no sean tejidos que se recuperen fácilmente. De acuerdo. Entonces por eso hay que darles pausas. Uno siempre escucha en los gimnasios, haga tantas repeticiones y descanse y nuevamente repita la serie. Lo mismo es, trato de establecer como una semejanza, un paralelo con las actividades de la casa. Lo primero es suspender y segundo, pues no hacer esas actividades tan prolongadas. Entre la barrida, muchas veces pues el área es muy amplia, entonces se extiende por un buen periodo de tiempo y muy seguramente pues va a conllevar a... Ese sí que es un muy buen mensaje para todas nuestras amas de casa que infortunadamente se autoprograman a estar a diario en la misma función. Mamitas, hay que hacer las pausas, lo está diciendo aquí el doctor Haroldo. Y también hay que tener tiempos de estos procesos y actividades. No necesariamente a diario ni a repetición tenemos que estar haciendo la misma función. Pues qué bonito ver el piso limpio, qué bonito ver la casa aseada, pero tampoco al extremo y al exceso porque es lo que nos va a estar degenerando y al mismo tiempo debilitando todo este tema de los cartílagos, de los músculos, de los tendones y demás. Bueno, doctor, sigo preguntando, me estoy imaginando a la gente con las inquietudes ahí en casa, me estoy imaginando con esos interrogantes a todas las personas que nos están viendo en este momento y me llega algo a la mente. Ya hicimos referencia a lo que ha podido pasar en casa con estos cambios, pero quiero ahora hacer referencia a nosotros los deportistas de cada 8 días. Que somos los deportistas que de pronto somos tan frecuentes en el mundo laboral y en el mundo obviamente social, y que tenemos es el tiempo del día sábado, del día domingo para querer extrovertirnos, para querer soltarnos y decir, me voy a ejercitar porque lo necesito. ¿Qué tan bueno es esto, doctor? Porque a veces nos vamos al extremo y a veces estamos dañando nuestro cuerpo así.
Bueno, no quisiera satanizar la actividad física, ni más faltaba. No, yo tampoco Al lo quiero contrario. hacer, pero sé que somos muchos los que a veces nos pasamos de revoluciones en estos No ejercicios. obstante, los gringos dicen en su expresión, una es mejor que nada. Total. One is better than nothing. Una es mejor que nada. Sin embargo, en el tema de la actividad física, ahora que miraba esta figurita, observa tú, Edwin, que inclusive nos lo refiere muy bien, el cuerpo humano, vemos, es una cantidad de músculos. Imagínate que casi el 50% del peso corporal nuestro Sí, es músculo. Luego fuimos diseñados para el movimiento. total. Si siendo el único tejido que se mueve, pues estamos hechos para el movimiento. Luego tenemos es que movernos. Hay que sabernos movernos. Hay otro concepto que es el de adaptación. El ser humano tiene una capacidad adaptativa inmensa, inconmensurable. El ser humano se adapta a lo que sea. Entonces, la actividad física requiere y exige también un proceso de adaptación. Entonces, cuando hacemos esa actividad física cada 8 días, y obviamente han transcurrido 5 o 6 días que no hemos hecho, y muy seguramente traemos algún lastre culposo a lo largo de la semana o porque nos excedimos en aquello o en otro, y creemos que cuanto más intensa hagamos esa actividad física el fin de semana, vamos a lograr equilibrar. Nivelar carga. Exactamente, y ahí está el error. Entonces nos excedemos y estos excesos pues traen consigo la sintomatología que es el dolor o las lesiones. Generalmente son lesiones, como te las cité inicialmente, sobreuso. Entonces ahí vienen las tendinitis que son, por ejemplo, ese corredor de cada 8 días que se entusiasma, muy probablemente, pues hoy día tenemos una oferta en todo el tema indumentaria e implementación. Total. No hay que tampoco acceder pues al calzado más costoso, pero sí a un calzado adecuado para realizar ciertas actividades. Que nos garantice la comodidad del ejercicio. Y más allá que la comodidad, que no te vaya a ocasionar algún problemita. Entonces hay veces que son calzados que no cumplen con ciertas especificaciones y empiezan los problemas de fascitis plantar, que son esos dolores en la planta del pie, En el centro o del los pie. dolores en el tendón aquiliano, que son también muy Que delicados. bajan al talón allí a Y incomodar. que llegan, la famosa, que le llaman el espolón, El espolón, calcáneo. claro. Es que mucha gente, doctor, aquí en Bogotá lo vivimos. Por ejemplo, la sola subida a Monserrate. La sola subida a Monserrate, que esa es otra eso locura. que es una locura tremenda. Y usted nos acaba de decir, si no hay por lo menos unos buenos zapatos, unos buenos tenis, por lo menos que garanticen no solo la comodidad, sino el cuidado, va a ser difícil. Yo pensaría, bueno, de pronto el párroco, monseñor de arriba, de pronto se enoja conmigo, pero yo pensaría que ese ascenso a Monserrate se lo dejásemos a los pecadores, a los de actividades pecaminosas. Que sea solo la penitencia, Porque- no el ejercicio. Sí, porque verdaderamente es una actividad pues tremendamente exigente en todo sentido. Inclusive uno lo observa desde el punto de vista biomecánico, Sí. cómo se debe hacer el ascenso, entonces uno va inclinado. Obviamente es desafiante, uno sube. Y que se traduzca eso en temas de salud, no lo es. ¿Qué No tanto lo hace. podría aportar sí o no, doctor? Realmente, muy poco. Muy poco. De pronto en el tema espiritual, algo más, Bastante. pero no en la parte física. Realmente es una actividad muy exigente, muy repetitiva, que te puede llevar inclusive a niveles máximos, que son donde se corren ciertos riesgos. Claro. Entonces, se convierte más bien en un desafío. Uno observa a las personas y quienes lo hacen de manera consuetudinaria, porque yo he visto personas que van casi diario, pero ya lo hacen porque, pues, como te decía, ya tienen un proceso adaptativo. Claro. Y su desafío Pasa a es ser una hacerlo costumbre. de pronto en menor tiempo o se retan con el compañero. Bueno, hay otras motivaciones. Bueno, de esos riesgos, de esos factores importantes de riesgo y de cuidado, vamos a seguir hablando con el doctor Haroldo Yepes, quien es vocero médico de Laboratorios GEL, y nos acompañan aquí en el día de hoy en Salud para Todo, hablando de las lesiones, así que muy pendientes, ya regresamos con ustedes. Y comisionar.
Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Gracias a todos los que se están reportando, a todos los que están escribiendo, a todos los que están hablando en las redes sociales y que obviamente dejan sus inquietudes, dejan sus planteamientos y dejan obviamente las solicitudes de temas a tratar aquí en nuestro espacio Salud para Todo. Estamos hablando de las lesiones, de estas lesiones que en determinado momento para nosotros son simplemente incomodidades de brazo o extremidad o dolorcito superficial de espalda. Eso decimos nosotros, pero aquí el doctor Haroldo nos está diciendo que no, señores, que son los tejidos, que son las células, que son los músculos, que ya empieza a haber un proceso de desgaste de cartílago. Nos está explicando del por qué puede doler tanto a causa de los movimientos a repetición y también a causa de no de pronto tener una calistenia, un calentamiento, un proceso de preparación para hacer el ejercicio. Y quiero retomar, doctor, haciendo referencia a los televidentes, con respecto a esas situaciones de riesgo cuando podemos llevar nuestro cuerpo o podemos llevar nuestro organismo al extremo. Hacíamos el ejemplo de la subida a Monserrate. Usted nos decía que no es nada saludable, en el buen sentido de la palabra, físicamente y saludablemente hablando. Y quiero también plantear el tema de las ciclovías, porque vemos mucha gente feliz los domingos trotando, corriendo, los lunes festivos, y van al tope, van súper rápido, y aparte de eso tienen un rostro que transmiten como que un desgaste, como que ese mismo cansancio y como que se están quemando. Y uno dice, qué bien, ¿cómo va de bien? Pero creo que eso no es tan bien con lo que nos está diciendo, doctor. Precisamente, excelente que te refieras a esto de la ciclovía y estas actividades de fin de semana. La primera expresión que utilizaría para que saliese al paso pues, a este tipo de motivaciones es que el extremo y el sufrir, cuando se hace actividad física, no se traduce en beneficio ni en salud. Perfecto. Entonces, cuando uno les ve esa cara, como bien la describes, angustiante, y están haciendo un esfuerzo, que se da uno cuenta que están ya sobrepasando pues, su capacidad. Cuando llamo capacidad es que cada persona tiene una capacidad diferente, porque tiene muy seguramente una condición física diferente y unos factores de riesgo. Factores de riesgo, cuando nos referimos a factores de riesgo, son situaciones que nos ponen proclives, es decir, expuestos a una lesión y que no estamos observando. Hay infortunado un caso muy reciente de esta semana, rutilante, no me voy a referir a él, que es un factor de riesgo para un deportista de alto rendimiento del fútbol, que entonces entiendan eso como un factor de riesgo, algo que es imperceptible, que no lo vemos, que viene instalándose con el tiempo como factor de riesgo y viene creciendo y que lo expone uno a lesión. Entonces, cuando ve uno a estas personas haciendo esos esfuerzos máximos, otra, y no la citaste y es también muy vigente pues en el medio nuestro, es ese famoso ascenso a la Calera, Patios. Entonces, gente que se entusiasma, compra una bicicleta y creen pues que en una oportunidad es suficiente para subir allá y los ve uno cómo se esfuerzan. Entonces, cuando uno lleva el cuerpo al límite, ojo con esa expresión, cuando lleva uno el cuerpo al límite, desconoce uno cómo va a ser su respuesta. Claro. Por eso cuando hacemos pruebas de esfuerzo, es llevar el organismo bajo condiciones controladas a un máximo esfuerzo para ver cómo responde. Entonces estas personitas que salen un domingo a correr de una manera pues, no planificada, no van siguiendo un objetivo claro, o se van a hacer el ascenso a Patios, están haciéndose perfectamente una prueba de esfuerzo, pero sin el médico y sin el respaldo pues, científico y terapéutico en un momento dado, si se llega a requerir. Entonces la invitación es tener prudencia, hacer las cosas, inclusive cuando uno habla de actividad física, yo he insistido que son preferibles actividades físicas de más baja intensidad, como el caminar, y un poquito más extensas, es decir, más tiempo. Muy bien. Se ha puesto de moda recientemente y hay una expresión que se llama HIIT, H-I-I-T. Entonces son actividades muy intensas, de corta duración, pues obviamente se traducen en alguna respuesta del organismo. Y hay unas respuestas que son pues un poco más preferidas y más perseguidas por ese tema del HIIT, pero no todos estamos hechos para eso. Entonces,
Sí, la Importante poder recomendación tener eso en es, cuenta, claro, importante poder hacer prevención. Aquí estamos haciendo prevención, aquí nos estamos cuidando y estamos evitando caer en una lesión que sin conocer o por desconocimiento nos puede llevar a algo repetitivo y que finalmente sí puede causar algo pues extremo y resentir totalmente el cuerpo. Lo hablábamos internamente, doctor, en la pausa y tenía que ver con la referencia que usted me hacía al respecto de la figura y al respecto de cómo nosotros estamos diseñados y programados al movimiento, porque definitivamente somos una máquina perfecta, doctor, de todo a todo. Y usted haciendo referencia a esto me explicaba del por qué es tan importante el ejercicio y del por qué es tan importante los movimientos. Y hay algo que me llama la atención, doctor. Los niños, los chicos, los jóvenes. Qué triste, porque todo lo que nos está pasando nos cambió la vida, nos cambió el mundo, pero a ellos sí que les ha afectado y creo les va a afectar un poco más si no nos ponemos como al tanto y no empezamos a cuidarnos, porque nadie va a olvidar la infancia que tuvimos nosotros, doctor, en donde podíamos divertirnos, en donde esperábamos que amaneciera para buscar un espacio y salir a correr, a disfrutar la naturaleza, en donde esperábamos terminar el almuerzo para ir a compartir con nuestros amigos, en el parque, en el césped, en donde fuera, en donde éramos incansables, en donde todo el tiempo queríamos estar en actividad. Pero hoy por hoy, tristemente, ese sedentarismo está cogiendo a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes y les está impidiendo hacer tantas cosas, doctor. ¿Qué puede pasar de pronto a futuro? ¿Qué podría pasar de pronto en estos chicos que tienen o se ven expuestos ahora a este sedentarismo casi que obligado? bueno, ya esa es una situación, Edwin, que inclusive ya ocupa dentro de los anales de la medicina, ya tiene su espacio. Ya inclusive es una patología que ya dentro de la ciencia médica ya tiene espacio. Perfecto. La tecnología la entendimos mal, la hemos entendido mal en esta sociedad de hoy día. Entonces tú ves niños que están permanentemente pegados al teléfono o a la tableta o al televisor, claro, y los movimientos, inclusive recibiendo pues toda esa información procedente de todos estos medios, sí, con respecto a hábitos alimentarios, y todo esto se está traduciendo en eso, en el sedentarismo a que hace referencia y la obesidad. Entonces, a mí sí me da mucho pesar ver hoy día niños de 8, 10, 11 añitos ya con problemas de obesidad. Sí. Y detrás de ese problema de obesidad, pues están instalando otro tipo de problemitas, claro, ya patológicos. Entonces detrás viene ya la diabetes, que son problemas ya con el manejo del azúcar. Empieza la diabetes a abonar el terreno para los problemas cardiovasculares. Bien te haces tu referencia a que el organismo es perfecto. En el organismo todo está integrado, todo está integrado. Cuando hablamos de actividad física y nos estamos refiriendo al tendón de Aquiles, no podemos soslayar, por ejemplo, la participación del aparato cardiorrespiratorio. Entonces, todo está integrado. Entonces, piensa en un niño que no hace actividad física como la hacíamos, bien hace referencia, pues, en nuestros tiempos pretéritos, que, bueno, hoy cierto es que hay otro tipo de circunstancias, sí, que nos obligan, que la seguridad, que la no seguridad. Hoy día los apartamentos cada vez son de espacios más estrechos, más reducidos. Ve uno cómo se ven a gatas haciendo actividad física, corren la mesa de centro de la sala y buscando un mínimo espacio. Sí. Entonces lo entiende uno, pero tenemos que hacer algo. Hay que de alguna manera ver cómo procuramos un cambio en este tema del sedentarismo en los niños, porque ese es un capítulo aparte. Bueno, vamos a seguir avanzando en este espacio de Salud para Todo en el día de hoy, hablando de las lesiones, y quiero empezar a pedirle consejos, doctor. Quiero empezar a pedirle orientaciones para no seguir cometiendo errores, para no seguir cayendo en lo mismo, para no seguir de pronto lesionándonos y sin saber. ¿Por qué no? Que es que ni siquiera puedo soportar mi peso. Pues a ver, nunca te mueves, nunca te ejercitas, pues es muy difícil que puedas soportar algún movimiento. No, es que tengo ya mucho dolor. Pues si no cambias tu postura, pues al mismo tiempo te vas a enfermar, porque es que también es la acomodación que tenemos del cuerpo, ¿o no, doctor? Así es, Edwin. Bueno, no dejemos de lado a lo que nos referíamos de cómo estamos conformados. Entonces, y no olvidemos las condiciones en que vivimos. La primera, ya que hace referencia a la postura, recuerden que estamos permanentemente bajo el influjo de una fuerza que se llama la gravedad.
que es una fuerza que nos pega a la tierra y es a ella a la que nos oponemos. Entonces, esa nos exige una postura adecuada. Muy bien. Entonces, por eso tenemos esa apariencia, por efecto de la gravedad. Si no tuviésemos gravedad, de pronto seríamos una plasta o tendríamos otra apariencia. Tirados, claro. Pero la que tenemos ha sido producto de la evolución y cómo hemos evolucionado en este medio en el cual nos encontramos. Entonces, la primera repercusión es en la postura. Entonces, siempre la postura tiene que ser una postura erguida, no forzada. Entonces, esa es la primera recomendación. Podríamos decir entonces, doctor, que se las cambio, amigos televidentes, les voy a ayudar. No mantengamos la postura erguida, sino acostumbrémonos a acomodarnos bien. Bueno. No acostumbrémonos a estar como recostados siempre, porque es característico, llega uno a una mesa y ¿qué más? ¿Cómo está? O sea, por ese lado ahí, como por ayuda pequeña. Esos son lo que llamamos los vicios Exacto. posturales. Y en todas las actividades del ser humano, pues están... Hoy hay día toda una ciencia alrededor pues, del tema ocupacional, pues todas las ocupaciones a las que está dedicado y hoy día cada vez más sedentarias. Claro. Entonces, cuando hablamos de postura nos referimos a todos los segmentos corporales, desde el cuello cuando estoy... Hoy día, ese trabajo en casa, tremendo. Todo el mundo pues... ha tratado de buscar el mejor espacio. Su estación de trabajo, y estación de trabajo muy seguramente no en las mejores condiciones, sino fue y compró la sillita, ¿verdad? Y la silla no cumple pues con la demanda ergonómica. Tuve una estación de trabajo en mis cobijas que y eso también no, pero ni siquiera pasa a ser la mejor, doctor, porque después de esto, cuando intenté llegar verdaderamente a descansar, no pude. Claro. Porque durante prácticamente toda la tarde estuve ahí muy supuestamente cómodo. Ya después cuando quería descansar y acomodarme no lo estaba porque no podía hacerlo. Entonces ahí donde nosotros mismos nos engañamos, ¿o no, doctor? Así es. Entonces la postura y la recomendación es la primera, evitar siempre esas posturas por tiempo prolongado. Hay que hacer las famosas pausas activas. Claro. Entonces, pausa activa es pararse, no es realizar actividades por más de 40, 45 minutos en una sola postura, sino levantarse, hacer, bueno, hoy día hay recomendaciones. Muchas. Infinitas. Nosotros también, doctor, de postura, hacemos estirar. Las pausas activas acá, así que vamos a irnos a una nueva pausa, vamos a estirarnos, vamos a relajarnos, porque se viene el último segmento en donde vamos a tener más consejos del doctor Haroldo y también en donde nos va a hacer recomendaciones que tiene Laboratorios Kell para todos ustedes en este Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Ya regresamos. Regresamos a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, nuestro último bloque, en este bloque en el cual esperamos poder llevar varios consejos, poder llevar varias recomendaciones. El doctor ya nos hacía referencia a las pausas activas, a la acomodación, a la postura, al estar cómodos, al estar tranquilos, pero lo más importante, creo, doctor, es a cuidarnos, a no excedernos, ¿o no? Todo exceso trae su consecuencia. Entonces, obviamente, cualquier actividad que se realice por fuera del parámetro ordinario, sí, en el parámetro cotidiano, va a traer consecuencias. Entonces, la primera es evitar el exceso. Evitemos los excesos. En casa, doctor, fundamental las pausas activas y la acomodación. Imprescindible. A las amas de casa, a las personas pues, que están colaborando hoy día en los quehaceres, sí, realizar las actividades como con cierto patrón. 40, 45 minutos, hacer la pausa, hacer estiramientos y reanudar la actividad. Perfecto. Ustedes irán notando al cabo de los días muy seguramente esto se va a extender un poquito más al cabo de los días, que van tolerando mejor la actividad, se van sintiendo mejor y pues no va tomándole una antipatía pues a ciertas actividades caseras. Perfecto. Para nosotros que estamos laborando, que estamos trabajando, que ya estamos yendo y viniendo y que buscamos ese campito, ese espacio para ejercitarnos, ¿qué recomendación puede tener, doctor? Por ejemplo, dentro del día a día, caminar. Caminar es una excelente actividad, ejercicio, y caminar pues con cierta intensidad y con cierto ritmo, y no se requiere pues una implementación especial ni ningún terreno en particular. Claro. Uno puede realizar pues una caminata de 5 o 10 minutos y la puede hacer acumulativa a lo largo del día, sí, de tal manera que al final del día ya hayas logrado acumular 30, 35, 40 minutos de caminata. Perfecto. Si utilizas el transporte público,
descender de él 2, 3 cuadras antes, si no tomar el ascensor, si son 2, 3 pisos, pues hacerlo de manera pausada. Perfecto. Y subir. De esa manera se puede perfectamente hacer actividad física y consensuada, ¿no? Para los deportistas de cada 8 días, doctor, esa recomendación antes o después del ejercicio, ¿qué podemos decirles? Aparte de cuídense, no se vayan al exceso, ¿qué podemos recomendar? Bueno, los programas hoy día institucionales de ciclovía lo promueven permanentemente. La gente es un poquito pues, distante de estas cosas, pero importante es que siempre pues, tengan un hábito de la activación, del calentamiento, utilizar una implementación adecuada y trabajar por objetivos, claramente. No es salir y correr, hoy me voy a proponer hacer 10 kilómetros porque sí, sino hoy día hay muchísimas recomendaciones donde pueden acceder a una orientación adecuada y que verdaderamente redunde en sus propósitos. Bueno, doctor, y si en determinado caso, espero que no, amigos, les vaya a pasar, amigos televidentes, que no les va a pasar nunca, aparece un dolor o se llega a una lesión, ¿qué hay que hacer? Bueno, afortunadamente nuestra especialidad, la medicina del deporte, ya en el país tiene más de 25, 28 años. Entonces, siempre consultar, no aplazar. La consulta. No aplazar, consultar. Porque muy probablemente, si apareció esa primera sintomatología, no va a desaparecer de manera espontánea y es porque subyace, es decir, debajo debe haber algún problemita. Entonces siempre los invito a consultar. Y la segunda, que hoy día es y más en el medio nuestro, donde el control pues no es tan efectivo, no automedicarse, por favor. Hay infinidad, uno ve publicidad permanentemente donde invitan con ciertos productos, bueno, entonces procurar no automedicarse, siempre buscar un consejo profesional. Importantísimo eso. Y si hay dolor, pues suspender la actividad y consultar. Bueno, doctor, yo creo que muchos de nosotros nos estamos preguntando ¿por qué la repetición de lesiones? Lo vemos en futbolistas, lo vemos en deportistas, lo vemos en personas que practican, pero se lesionaron, hacen la pausa y nuevamente se lesionan y no salen del proceso y como que se mantienen ahí. Precisamente por eso, Edwin. Por lo mismo. Por mi experiencia, pues llevo muchos años pues, en el tema del alto rendimiento y en el fútbol y en infinidad de deportes. Cuando no hay una rehabilitación adecuada del tejido, perfecto, el tejido nuevamente queda expuesto a lesión. Así que nos hemos inventado infinidad de actividades para las que no fuimos diseñados todavía inicialmente. Ni el pie ni la rodilla fueron hechas para el fútbol. Y cada vez hoy día son actividades que van teniendo pues otra connotación y otra característica y exigen pues otras capacidades. Claro. Entonces tenemos que prepararnos para ello. Y ya que haces el comentario, el ser humano pues no ha parado de evolucionar, seguimos evolucionando. Entonces todas nuestras estructuras se van adaptando a todas estas actividades. Sí. Entonces siempre que nos lesionamos, tú utilizaste la palabra recurrente, cuando hay recurrencia en una lesión es porque no se rehabilitó, no se recuperó adecuadamente ese tejido y reaparece la lesión. Y cuando hablamos de cronicidad, porque uno oye pues en la jerga y en el imaginario de la gente dice, ay, se le volvió crónico. Entonces crónico no quiere decir que en el tiempo se instaló porque le vuelve a dar, sino porque infortunadamente ese tejido que no se recupera adecuadamente cambia. Claro. Y ya después no tolera la misma situación a la que se le ha sometido. Bueno, doctor, en verdad ha sido muy importante toda esta información, todo este conocimiento para los televidentes, pero quiero que también nos cuente cómo está trabajando Laboratorios Gel en todo este proceso de acompañamiento y cuidado en los deportistas, y no solo deportistas de alto rendimiento, sino también en las personas del común, que de una u otra forma nos vemos expuestos a tener una lesión o que nos vemos expuestos a caer en un problema como estos. Bueno, gracias pues por la invitación. Gel es un laboratorio ya legendario, ya tiene una madurez y tiene un respaldo científico que es incuestionable. Entonces, ha propuesto un concepto diferente a lo que tradicionalmente hemos utilizado para tratar en particular las lesiones que me conciernen, deportivas,
que comprometen el aparato osteomuscular. Entonces, hay un concepto de biorregulación. Partamos de un principio de que el cuerpo se autorregula. Nosotros tenemos un principio de autosanación. Si yo realizo una actividad física repetitiva y me produce el problema inflamatorio, la famosa tendinitis, el cuerpo repara ese problema. Entonces, él, con sus productos, lo que ha logrado es que esa respuesta autorreparativa del cuerpo se cumpla de la mejor manera. Hay mayor equilibrio en los tejidos y que finalmente el proceso cicatricial al que me refería de una buena rehabilitación se dé. Muchas veces lo que pasa con esas lesiones recurrentes es que el tejido no sanó, porque los productos que utilizamos de manera tradicional suspenden, son los procesos reparativos. Los productos que hoy día nos ofrece GEL, no. Hay uno en particular, inclusive su nombre pues, es muy fácil de recordar y tiene mucha relación pues, con la actividad, se llama Traumel, que viene de trauma. Es un producto es excelente, de una composición, esa palabra que tú utilizas, maravilla. Es una maravilla producto porque es una combinación de factores activos, de sustancias activas que van precisamente a esas estructuras osteomusculares. Qué bueno, doctor, poder compartir, qué bueno, doctor, poder decirle a toda la gente que en Laboratorios GEL hay alternativas para cuidar todos esos problemas y para prevenir todas estas lesiones también. Ustedes están viendo en pantalla las redes sociales, ustedes también van a conocer más de estos productos y también pues se van a poder contactar, van a poder recibir información para tener esos conceptos básicos y claros de todo lo que tiene Laboratorios GEL para el cuidado de la salud. Doctor, tema importantísimo. Aquí como que hicimos algo por aquí, por aquí, por aquí. Y sería un placer poder determinar otro espacio para poder hablar más profundamente, para poder hablar más en detalle con respecto a esos dolores de espalda, a esos dolores de cintura, a esos dolores de hombro y demás, doctor. En verdad que sí. Edwin, a ustedes muy formales, verdad, muy interesante el tema. Estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Muy amables. Él es el doctor Haroldo Yepes, vocero médico de Laboratorios GEL, médico especialista en medicina del deporte, también bioregulador y con amplia experiencia, como lo notamos y lo conocimos, en deporte de alto rendimiento y actividad física. Antes que nada, amigos televidentes, la prevención y también el cuidado para nuestro organismo. Nosotros podemos evitar muchos procesos, nosotros podemos evitar también muchas enfermedades y nosotros somos los encargados de nuestra calidad de vida y de nuestro organismo, esta máquina perfecta que Dios nos regaló. Continúen en la sintonía de Teleamiga Internacional, una programación llena de valores para todos ustedes. Sigan las redes sociales, compartan la información, escríbanos, hablemos directamente y continuemos también cuidando nuestra salud. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos gracias y mil bendiciones.